Bien, voy a usar lo anterior, el teorema de la función inversa, para ver la función logaritmo. A ver, voy a tomar un número a, como dice ahí, entre 0 y 1 o un número mayor que 1, es decir, un número básicamente positivo pero distinto de 1, y lo voy a fijar. Y dado un valor i mayor que 0, el valor x que verifica esta ecuación, es decir, ahora, por decirlo así, lo que tengo es la ecuación exponencial. Digamos, si yo tenía un x, ¿sí? Hacía a a la x y tenía el i. Esta era la función exponencial como función de x. Ahora es al revés, dado el i, el x que verifica que i es igual a la x, lo llamo logaritmo de i en base a es igual a x. ¿Sí? Entonces, sería al revés. Repito, sería dado el i, encuentro el x, y entonces el logaritmo de i en base a es el x. ¿Sí? Eso sería la definición del logaritmo. A ver, para recordar las cosas, recuerden que la función exponencial, si el a era mayor que 1, era más o menos así. En realidad, el dominio de la función es todo r, la imagen es 0 más infinito, el 0 nunca lo toca porque la función es positiva, y en realidad la función es estrictamente creciente. Entonces, lo que estamos diciendo acá, o la forma de definirlo, justamente es, dado un i, acá lo puse como i0, dado un i, encontrar un x0, tal que el x0 a la x0 sea el i. O sea, esta sería la definición. O sea, el logaritmo en base a sería exactamente lo que definimos como función inversa. Es decir, dado un i, encuentro el x. Entonces, ahora voy a mostrar el teorema de la función inversa, pero básicamente sería esta función vista desde el lado de la y, es decir, si lo miro desde este lado, uno hace la gráfica, les da esto. O sea, el x es logaritmo en base a de i, tendría esta gráfica, que es, repito, mirarla desde el lado de las y. ¿Sí? O sea, básicamente el logaritmo es la función inversa de la exponencial. Y si el a está entre 0 y 1, ¿sí? Lo mismo, la única diferencia es que la función es estrictamente decreciente y el gráfico de la función inversa daría algo así, ¿sí? Y da una función estrictamente decreciente. ¿Sí? Si el a, repito, es mayor que 1, da una función estrictamente creciente, y si no, estrictamente decreciente. Recuerden, voy a mostrar teorema de la función inversa. Este es el teorema que habíamos visto en el video anterior, que decía si la función era continua y estrictamente creciente, ¿sí? Ahí lo tenemos, y voy de un intervalo cerrado y tomo el f en a, f en b, entonces la función inversa va desde este intervalo cerrado, f(a), fb, a b, y la escribo así, sería la función inversa, que es continua y estrictamente creciente. Y vale esta identidad en x y la identidad en y. ¿Okay? Respecto de esto, acá, bueno, voy a hacer una pequeña observación, porque en realidad acá la definición estaría como en todo, el dominio sería R, pero en realidad uno puede aplicar el teorema de la función inversa para intervalos cerrados cada vez más y más grandes. Por ejemplo, tomo un intervalo desde, qué sé yo, menos n, y entonces voy a ir a cierto intervalo. Acá en realidad definiría la función esta en un intervalo que estaría dentro del eje 0 más infinito. Pero esto se puede hacer para intervalos cada vez más y más grandes, y por lo tanto uno puede definir la función logaritmo directamente en 0 más infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense que la función logaritmo tiene ahora dominio 0 más infinito. O sea, ahora la imagen de la exponencial sería el dominio de la función inversa, y la imagen del logaritmo sería el dominio de la exponencial, o sea, r. ¿Okay? Lo mismo es si la base está entre 0 y 1. No tomo en cuenta la base a igual a 1. A igual a 1 no la tomo en cuenta porque la a igual a 1 es la función constante.
Y para eso no hay función inversa, porque la función es constante. Y para valores distintos de 1 no hay ningún x. ¿Okay? No puedo aplicar el teorema. Bien. Así que esa es la definición. Ahí tengo, acá voy a poner, ahora sí. Bien, ¿cuáles son las propiedades importantes del logaritmo? Acá entonces repito, tengo un a mayor que 0 pero distinto de 1 y voy a tomar dos valores i0 y 1 positivos y r chiquita en los reales. Bueno, el logaritmo en base a de un producto es la suma de los logaritmos y el logaritmo en base a de i0 a la r me baja el exponente, me pone r logaritmo de a de i0. Y otra cosa importante es que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Okay? La demostración de esto no es muy difícil, la voy a hacer. Supongamos que tengo dos números positivos, como dice acá, y supongamos que tengo x0 y x1, tal que a a la x0 es i0 y a a la x1 es i1. Esto por definición de lo que vengo diciendo es simplemente que el logaritmo en i0 en base a es x0, esa sería la primera, y en la segunda sería que el logaritmo de a de i1 es x1. Esto por la definición. Entonces, multiplico estas dos, a a la x0 por a a la x1 es i0 por i1, y acá aplico propiedades de la exponencial, que con la misma base puedo sumar los exponentes. Ahora, esto que está acá, otra vez por definición, sería que el logaritmo del producto sería este número que está acá arriba, o sea, x0 más x1. Pero x0, fíjense, es logaritmo de a en i0 y x1 es logaritmo de a de i1. O sea que el logaritmo de en base a del producto es la suma de los logaritmos, que es la primera propiedad. Y la segunda propiedad se prueba de la siguiente manera. Tomo la primera identidad y la elevo a la r. Este es el r positivo. Entonces tengo a la x0 todo a la r, es i0 a la r, esa es por la primera. Y acá aplico propiedad de las exponencial, que cuando tengo así se transforma en un producto. Y esta identidad, por definición, a ver, el logaritmo de i0 a la r sería x0 por r. O sea, el logaritmo de i0 a la r es r por x0. Eso sería la identidad esta. Pero el x0 es logaritmo de a de i0. O sea, esto es r por logaritmo de a de i0. O sea, ahí bajé el exponente. Así que ahí probé la segunda. Y la tercera simplemente es que, digamos, cuál es el x tal que a la x da 1, ¿sí? Eso da el 0, a la 0 da 1, por propiedad de los exponentes. Así que la tercera es simplemente eso. Así que esas tres propiedades las voy a usar mucho y son muy, muy importantes. ¿Okay? Acá en el gráfico, si quieren, lo pueden ver. Siempre los gráficos del logaritmo pasan cuando el valor vale 1, el y el x vale 0. ¿Sí? Y esto es simplemente porque a a la 0 vale 1. ¿Okay? Bien, entonces, juntando la información que tengo, vamos a juntar toda la información que tengo. Lo voy a poner un teorema. La información que tengo es la siguiente. Entonces, si a es mayor que 1, la función logaritmo, acá las volví a escribir, ojo, cambié las x por las y, porque es lo usual que vamos a hacer. O sea, la función siempre la vamos a ver desde la variable x como variable
variable y la de llegada al i. O sea, ahí le cambié, la escribí como usualmente se escribe. Entonces la función esta, logaritmo en base a de x, va de 0 más infinito a menos más infinito, o sea, a r, y es estrictamente creciente. O sea, este es el caso a igual a 1. ¿Sí? Y si el a está entre 0 y 1, lo mismo, pero la diferencia es que es estrictamente decreciente. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? El logaritmo este es una función continua. ¿Sí? Esto sale por el teorema de la función inversa. Y también por el teorema de la función inversa, si uno aplica a al logaritmo de a de x, como son funciones inversas, recuerden que f por f a la menos 1, o sea, si aplico la inversa a la función, me da la identidad. Esto sería el caso si para cualquier x positivo aplico el logaritmo y después la exponencial, vuelvo al punto inicial. Esa es la identidad, pero en 0 más infinito. Si hago al revés, aplico la exponencial y después el logaritmo, también tengo la identidad, pero acá los x están en R. ¿Ok? Una cuestión, en la calculadora tiene bases para calcular 10 como log, aparece con una O, y que es 2,7, etcétera, como ln. Esas son las bases en las cuales la calculadora uno puede calcular cosas. ¿Ok? Voy a hacer varios ejemplos, así queda claro que uno puede usar las propiedades y básicamente también la calculadora para hacer cuentas con logaritmos o cosas de exponentes. Supongamos, a ver, lo que quiero es calcular, a ver, acá lo que tengo es, supongamos que tengo el logaritmo en base 2 de x es igual a y, ¿sí? Entonces yo quiero escribir esta ecuación, pero no en base 2, sino la quiero cambiar de base. Entonces recuerden que esto es equivalente a poner que x es 2 a la y, ¿sí? Esto por el principio. Entonces, esta identidad y esta identidad son exactamente lo mismo. Ahora, si yo aplico logaritmo de 10 a esta igualdad, me queda que el logaritmo de 10 de x es igual a logaritmo de 10 de 2 a la y, pero ahora aplico la propiedad esta que baja el exponente, entonces me queda y por logaritmo de 10 de 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda en total? Me queda de acá, despejando acá, divido el logaritmo de base de 10 de 2, lo paso dividiendo acá, y me queda que el i es logaritmo de 10 de x dividido el logaritmo de 10 de 2. Entonces, fíjense que si yo quisiera hacer la gráfica de esto, en realidad es la gráfica en base 10 multiplicado por un factor k, por una constante. ¿Okay? O sea, los logaritmos básicamente en cualquier base, ¿sí? Podría fijar un logaritmo y cambiando por un k tengo la gráfica. Recuerden cuando en el video que hice el cambio, si tengo una función f de x, entonces dibujo la función k por f de x. ¿Sí? Esto es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Si quiero graficar esta, la grafico en base 10 y la multiplico por un k. ¿Okay? Y recuerden que, también lo digo aquí, más o menos la gráfica en base 10 es esta, es la que corresponde a este gráfico. El a es mayor que 1, 10 es mayor que 1, o el e es mayor que 1, son este tipo de gráficas. ¿Okay? O sea, de aquí sale que esta gráfica es similar. ¿Okay? Otro problema, supongamos que tengo 2 a la 10 es igual a 5 a la x, la pregunta es ¿cuál es el x? También aplico logaritmos, acá aplico logaritmo por ejemplo en base 10, que es lo que puedo calcular en la calculadora. Entonces hago logaritmo en base 10 de esta, es igual al logaritmo de base 10 de esto. Me caen los exponentes, 10, logaritmo de 10 de 2, acá me queda el x, logaritmo de 10 de 5, y entonces paso esto dividiendo, y me queda que el x es esta expresión. O sea, con la calculadora podría sacar cuál es el valor que tengo que poner acá para que esto sea una identidad. ¿Okay?
O sea, les muestro varios ejemplos para que vean que con las propiedades que tengo, las propiedades estas que mostré, se puede hacer todo lo relativo a las bases. ¿Okay? Y una última cuestión. Voy a plantear un problema que es... a ver, ahí está. Si tengo y igual a x a la x, es una función medio extraña, x a la x. Y la pregunta es, tomamos x positivos. ¿Eso es una composición de funciones? Porque no parece ser una composición de funciones, es una función medio extraña. Bueno, aplicando exponenciales y logaritmos, voy a mostrar que es una composición de funciones y voy a utilizar que por ejemplo, voy a usar el logaritmo en base que es el n, como dije antes, y voy a usar que si aplico la exponencial en base al logaritmo de z, eso es z, para todo z positivo. ¿Sí? Estoy aplicando la propiedad, digamos, de la identidad. ¿Okay? Y entonces voy a transformar esto usando esta propiedad. Tomo z igual a x a la x, o sea que x a la x, que es z, tiene que ser e al logaritmo de x a la x, ¿sí? Pero ahora esto, uso la propiedad de que el exponente cae. Y entonces tengo que esta función es esta función, que la puedo, digamos, escribir como una composición. Fíjense, podría poner f1 a la x y f2 x logaritmos de x. ¿Sí? Y entonces si hago la composición f1 con f2, ahí pueden ver que me da esto. Entonces, esta función rara, a pesar de que está como disfrazada, es una composición de funciones. ¿Ok?